¿Qué quiere mostrarles esta primera ilustración? Los PAMP o los DAMP van a ser reconocidos por receptores que están en las células del sistema inmune innato. Y si lo recuerdan, no existe un único receptor, sino numerosos de receptores distintos en cada célula. Y estas rutas de señalización en las células pueden ser activadas al mismo tiempo por distintos estímulos, por distintos receptores que la célula reciba al mismo tiempo. Como fruto de esto, va a haber, ¿no?, lo que aquí describe como la decodificación de una firma de PAMP, ¿no? Es decir, que cuando existe, qué sé yo, ¿no?, activación del TLR4 con activación del receptor de complemento, etcétera, etcétera, se trata de una bacteria. Entonces, la respuesta a esto va a ser la producción de un patrón de citocinas de tipo 1 o un patrón de citocinas de tipo 2 o de tipo 3. ¿Y qué con esto? Que a su vez las células inmunitarias van a reconocer este patrón de citocinas y se van a producir distintos tipos de respuesta inmunológica. Así que podríamos tener una respuesta adaptativa de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3, de acuerdo a qué citocinas se han producido y qué citocinas se produjeron, depende de cuál fue el antígeno que entró en un principio. Esto básicamente les muestra que existe una respuesta inmunológica predefinida y personalizada a la medida de cualquier tipo de agente externo que pueda ingresar al organismo. En este caso, por ejemplo, vemos un epitelio. En este epitelio ha ocurrido algún daño. Entonces, finalmente esto va a hacer que las células dendríticas, basófilos, macrófagos, células MK, mastocitos, residentes del tejido, ¿no?, de acuerdo a lo que sea que haya pasado, produzcan citocinas. Estas citocinas, a continuación, van a modificar el comportamiento, ¿no?, van a modificar la interacción que existe entre estas células y, en este caso, estas células T vírgenes. Podemos ver entonces que si ha habido un PAMP de tipo 1, esto va a ocasionar que, como fruto de la interacción de la célula dendrítica con el linfocito T, haya la polarización para obtener una célula Th1. Si lo recuerdan, la célula Th1 es la célula que tiene capacidad de producir citocinas que mejoran la inmunidad celular. O bien puede ser que por el tipo de estímulo, más bien facilite la producción de células Th2. Estas células Th2
recuerden, son las que facilitan por las citocinas que producen la producción de una inmunidad humoral. O también puede ocurrir que haya habido daño, pero que no haya TAMP, ¿no? Que no haya restos de patógeno. En este caso, el fruto va a ser la producción de células T reguladoras. Así, nuevamente, cada tipo de agresión va a producir una respuesta inmunológica adecuada para el tipo de agresión. Aunque realmente aquí hay muchas otras variables, los individuos nacen con una predisposición genética que les favorece producir una u otra clase de respuesta, y estas respuestas también pueden ser modificadas por cosas como la dieta, la edad, medicamentos que se consuman, otras enfermedades, etc. Aquí se puede observar lo que, bueno, lo que suele ser ya un poco de enredo. Lo que pasa, aquí pueden ver esta célula T. Esta célula T está produciendo distintas citocinas, ¿no? Factor de necrosis tumoral, interleuquina 6. Esto va a permitir que el hígado produzca proteínas de fase aguda. El factor de necrosis tumoral, la interleuquina 8, van a activar a los neutrófilos, facilitando también que migren hacia el lugar de la inflamación de forma quimiotáctica. Para los monocitos, la interleuquina 2 permite la activación y supervivencia de linfocitos, ¿no? En este caso va a activar a los linfocitos K. Las interleuquinas 4 y 13 van a activar la diferenciación de las células B. La interleuquina 5 permite el reclutamiento y activación de los eosinófilos. El interferón gamma permite mejorar la capacidad citotóxica, ¿no?, de destrucción dentro de los macrófagos. Estos macrófagos producen interleuquinas 1 y 12 que facilitan la producción y diferenciación de linfocitos T. La interleuquina 1 permite la fiebre y asimismo también la producción de proteínas de fase aguda. Es decir, que cada una de las células del sistema inmunológico produce numerosas citocinas y responde a numerosas citocinas, produciendo a su vez más citocinas u otras respuestas. En definitiva, una maraña compleja. Pero antes de atormentarse por la complejidad de las interacciones que ocurren con estas células, basta primero recordar una cosa simple. La reacción inmunológica es coherente. Es decir, que la reacción inmunológica es predominantemente destinada a obtener un efecto en concreto. Y esto es importante entenderlo y permite desenmarañar una parte importante de todas estas interacciones complejas. Es decir, voy a tener una reacción que favorezca la inflamación y que permita la producción de anticuerpos, o voy a tener una reacción que me facilite
la producción de células citotóxicas, de células MK para deshacerme de células virales, y así, ¿no? No es una respuesta caótica. Así que si tengo numerosas cosas que están aconteciendo simultáneamente, cada una de estas numerosas cosas finalmente va a llevar a un efecto compartido, ¿no? Permitirnos la lucha contra algún tipo de germen. Ah, si, si fuera simplemente encender un interruptor, nada más, no estaríamos pasando clases, ¿no? Si fuera una interacción sumamente simple, ¿no? De una única cosa, no tendría mayor preocupación, mayor interés profundizar al respecto, pero no es así, son interacciones complejas. Si se recuerda, ya habíamos visto anteriormente estos conceptos de señal 1, señal 2, y ahora vemos que existe una señal 3, el ambiente de citocinas. Así, si lo recuerda, pues bueno, la célula dendrítica presentaba al antígeno, entonces, primera cosa, el antígeno. Pero el antígeno podía ser propio o ajeno. Tengo una segunda señal, el receptor B7 interactuando con el CD28, que esto ocurre si la célula dendrítica es madura, si está activada, y esto ocurre si esta célula ha estado en un ambiente inflamatorio o ha recibido ciertas citocinas. Pero ahora no solo esto, entonces ya tengo el antígeno, ya tengo la respuesta afirmativa de que hay que producir una respuesta inmunológica en contra de ese antígeno, pero nos falta definir qué respuesta inmunológica quiero en contra de ese antígeno. Y esto lo definimos por el tipo de citocinas que se encuentren presentes en el momento en que ha ocurrido esta presentación del antígeno. A esto se refiere esta expresión de el ambiente o el clima de citocinas. Las citocinas son capaces de producir numerosas respuestas. Aquí les da un resumen, ¿no?, de qué cosas pueden hacerse con citocinas. Las citocinas pueden provocar que se produzcan más citocinas, ¿no?, que otras células produzcan otras citocinas. Las citocinas pueden facilitar la apoptosis de las células, pueden facilitar la proliferación de las células o permitir la diferenciación de las mismas. Pueden hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Aquí como ejemplo, les muestra en unos queratinocitos. La producción de una interleuquina 36 beta. En la barra de la izquierda, esta barra de colores que van del rojo al azul,
pues está mostrando los genes de distintas moléculas, ¿no? El más alto, el factor estimulante de colonias de granulocitos, por ejemplo, en las células que han sido expuestas a esta interleuquina 36 beta. ¿Qué está pasando? La célula se ha expuesto a esta molécula y la célula está aumentando su producción de ARN mensajero que codifica, por ejemplo, este factor estimulante de colonias de los granulocitos. Entonces el fruto es que se va a producir más cantidad de esto, ¿no? Y pueden ver, ¿no? 60 veces más o más. También hay cosas que pueden más bien verse disminuidas, ¿no? Puede ocurrir que la presencia de un antígeno, de un estímulo, produzca disminución o que sea neutra, ¿no? Y que en concreto este no modifique la expresión génica. Recuerden que una de las respuestas predilectas es esto, la modificación de la expresión génica. Es decir, haberme expuesto a cierto estímulo hace que la célula produzca más de cierta proteína, ¿no? No es otra cosa que esto. Así que miren cómo los queratinocitos producen una hormona, el factor estimulante de colonias de granulocitos, que va a ir a la médula ósea a permitir la producción de más granulocitos, ¿no? Entonces, sobre todo, neutrófilos. Así que si yo me hago una herida en un dedo del pie, finalmente puedo acabar con leucocitosis, con neutrofilia, simplemente por el daño que ha habido en el epitelio, sin la necesidad todavía de que siquiera haya entrado una bacteria al cuerpo. ¿No? Este es el grado de interacción profunda que existe entre los tejidos y el sistema inmunológico. Y pueden ver que es un montón de cosas, ¿no? O sea, aquí les está mostrando el aumento de la síntesis de interleuquina 17C, factor estimulante de colonias de granulocitos, interleuquina 36 gamma, beta defensina 2, factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, de interleuquina 8, ¿no? Y son muchos, ¿no? O sea, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6. Entonces, una sola molécula está produciendo una cascada de reacciones, ¿no? La sola interleuquina 36 está permitiendo la producción de muchas otras moléculas y cada una de esas moléculas tiene dianas distintas, ¿no? Entonces estamos tocando médula ósea, estamos tocando capilares locales, estamos reclutando neutrófilos, estamos produciendo moléculas antibacterianas, forma local, todas estas cosas al mismo tiempo, por una humilde célula, el queratinocito. Bien. Estos mensajeros celulares, cada uno tiene características concretas, ¿no? Aquí les muestra, hay citocinas con distintos tipos de estructuras y les muestra unas citocinas con hélices alfa, ¿no? Citocinas que tienen láminas beta en sus estructuras. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, aparte del afán clasificatorio, porque también existen familias de receptores de citocinas. Y como veremos en algunos casos,
algunos receptores de citosina tienen elementos compartidos. Y esto puede hacer que algunos medicamentos puedan influir no solo sobre uno específicamente, sino sobre varios distintos receptores de citocinas. Recordarán en fisiología que las moléculas mensajeras pueden tener distintos tipos de acciones. Autocrina, cuando la misma célula que está produciendo la molécula tiene también el receptor para la molécula producida. Paracrina, cuando la molécula producida afecta a otras células, pero que se encuentren en el entorno, necesita grandes cantidades de la molécula para producir estímulo, o tiene vida media muy corta, entonces no alcanza muy lejos. Y endocrina, cuando se tiene una perfecta acción a distancia. Y en este caso, generalmente apenas una pequeña cantidad de la molécula es suficiente para ocasionar el estímulo deseado. Algunas citocinas tienen efectos muy globales, ¿no? Efectos más generales, y otras tienen efectos más estrechos, más específicos. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral puede hacer unas respuestas muy amplias. En este caso se puede ver cómo el factor de necrosis tumoral permite que el macrófago produzca más factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, que esto va a afectar al endotelio local, ocasionando la retracción del endotelio, aumentando la permeabilidad de los capilares. Interleuquinas 1 y 6 para permitir la síntesis de proteínas de fase aguda del hígado. Interleuquina 8, que permite la activación y quimiotaxis de los neutrófilos, factores estimulantes de colonias que van a permitir la producción de monocitos y neutrófilos en la médula ósea, etc. Entonces, una única molécula está produciendo numerosas respuestas distintas. O puede ocurrir, como en el caso de esta interleuquina 2, que la interleuquina 2 permite la proliferación y supervivencia de los linfocitos T. Que los linfocitos T puedan multiplicarse y sobrevivan es obviamente algo sumamente importante en la respuesta inmunológica, pero también, como lo pueden notar, es un cambio singular, ¿no? Es un cambio muy específico. Bueno, esto no es muy importante, les muestra en qué cromosomas están los receptores y ligandos de varias citocinas. Aquí les hace el esquema de cómo se une un receptor de quimiosinas a su ligando, ¿no? Pues esto ocurre como todas estas moléculas, ¿no? Se acopla una molécula a la otra, esto produce un cambio conformacional en la molécula y finalmente esto permite que se inicie una cascada de señalización.
Aquí les muestra distintas familias de receptores, familias como la familia del receptor de hematopoietina. Les pone un ejemplo, el receptor de interleuquina 2. Este receptor es un heterotrímero, ¿no? Son 3 moléculas de proteína distintas, pero que están conjugadas en la celular. Receptores como la familia del receptor de interferón, receptor de factor de necrosis tumoral, los receptores de la familia de las inmunoglobulinas, los receptores de quimiosina, que son los típicos receptores de 7 dominios transmembrana, o los receptores de los factores transformadores de crecimiento. Como les decía, muchas veces un medicamento o incluso un mismo ligando puede unirse a uno o a varios receptores de una misma familia, ¿no? Dándole esto pues un cierto grado de complejidad a las interacciones que estas cosas producen en la activación de la célula. Como ejemplo esto, aquí estamos viendo que existen 2 tipos de ligandos y 2 tipos de receptores de quimiosinas en esta ilustración. Existen quimiosinas que tienen residuos de cisteína adyacentes. A estos que tienen sus residuos de cisteína adyacentes se los llama CC, ¿no? Cisteína, cisteína. Y hay otros que tienen en la parte activa que iba al receptor, más bien residuos de cisteína intercalados. Entonces, es cisteína, cualquier otro aminoácido y cisteína, ¿no? A esto le pone CXC. Así tengo, si lo ven arriba, un ligando CXC, muestra el tipo de quimiosina que es una quimiosina con la cisteína intercalada, L9, ¿no? Ligando 9. No les hizo falta mucha imaginación para poder darle los nombres a estas cosas. O a la derecha de esto pueden ver el CCL11, ¿no? Es el ligando 11, ¿no? De cisteínas adyacentes. A su vez pueden ver que existen receptores de CXC, ¿no? Aquí vemos el receptor 3 de CXC, CXCR3, o el receptor 3 de adyacentes, ¿no? CCR3. Y que ven que los ligandos CXC son agonistas para los receptores CXC, pero al mismo tiempo son antagonistas para los receptores CC. ¿Y por qué un mismo ligando es agonista en unos receptores y antagonista en otros? Bueno, pues básicamente este detalle permite que haya una respuesta inmunológica más ajustada, más específica. Aquí, por ejemplo, les está mostrando una ruta de señalización que se llama JAK-STAT. En esta ruta de señalización, común a distintos receptores, ¿no? Típicamente los receptores de la familia del receptor de hematopoietina,
Cuando ocurre la unión de la citoquina con su receptor, esto permite que unas moléculas que están presentes en el lado interno, que son las janusquinasas, ¿no? El JAK, fosforilen a la molécula, y esta molécula fosforilada va a permitir la unión de otra molécula que se llama STAT. Estas moléculas STAT, a su vez, van a dimerizar, pues se encuentran estas moléculas unidas al receptor, también van a ser fosforiladas por la molécula JAK, y fruto de esto, de esta fosforilación, estas moléculas de STAT se pueden dimerizar, y estando dimerizadas, van a translocarse al núcleo, donde se va a permitir la transcripción génica, ¿no? Entonces, este es el mecanismo de señalización de la ruta JAK-STAT. Aquí les ilustro, por ejemplo, la unión de el factor estimulante de colonias de monocitos y monocitos con su receptor, que en este caso pues permite la activación de la molécula JAK2. Bueno, aquí les muestra ahí unas cosas más complejas. Aquí les muestra otra cosa, ¿no? La interacción del receptor del factor de necrosis tumoral con su ligando. Aquí pueden ver una ruta de señalización un poco distinta, ¿no? Pero fíjense que al final, ¿no? Después de todas estas interacciones, finalmente esto permite la transcripción génica a través del factor nuclear kappa B. Aquí se puede ver cómo muchas distintas moléculas participan en la hematopoiesis en la médula ósea. Se puede ver que células del estroma, células del endotelio, ¿no? Producen distintas moléculas, interleuquinas 1, 6, factores estimulantes de colonias de monocitos, de granulocitos, interleuquina 7, y que esto finalmente va a afectar a la célula progenitora hematopoyética, permitiendo la producción de elementos formes de la sangre. Es curioso entender, ¿no? Que células sencillas, ¿no? Células del endotelio, fibroblastos, son los que también definen la producción de todos los tipos de células en la médula ósea. Aquí vemos distintos tipos de respuesta ante las citocinas. Ya habíamos visto parcialmente algo de esto. La cascada es cuando una citocina permite que se produzcan más citocinas. En este caso les muestra cómo la célula es tocada por el factor de necrosis tumoral y la célula responde produciendo más factor de necrosis tumoral, además de interleuquina 1. Nótese además en ese caso, ¿no? Que si la célula
tiene el receptor para lo mismo que produce, puede ocurrir una reacción autocrina y en consecuencia una reacción en cadena, una reacción de retroalimentación positiva. Podemos ver este otro fenómeno, la transmodulación de los receptores. La transmodulación de los receptores consiste en que para que yo permita que la célula se active más, puedo aumentar o disminuir la cantidad de ligando, pero también puedo aumentar o disminuir la cantidad de receptor. Entonces vemos cómo esta célula T, por ejemplo, en este caso de regulación al alza, las interleuquinas 4 y 5, ¿no?, que son parte de la respuesta tipo 2, van a aumentar la presencia de receptor de interleuquina 2, que si lo recuerdan, recibe a la interleuquina 2, que es la que permite la supervivencia de la célula. Así que si la célula ha sido reclutada para poder producir una respuesta de tipo 2, también interesa que viva, ¿no? Entonces va a aumentar la presencia del receptor de supervivencia. Por otro lado, el factor transformador de crecimiento beta, este factor transformador de crecimiento va a disminuir la cantidad de receptor de interleuquina 2, disminuyendo entonces la activación y la supervivencia de estas células T. Entonces, yo puedo conseguir que las células se activen más produciendo más interleuquina 2, pero también aumentando la cantidad del receptor de interleuquina 2. Entonces tengo distintos mecanismos. Puede haber sinergismo. En este caso, la coestimulación con factor de necrosis tumoral y con interferón gamma está permitiendo que esta célula pancreática exprese moléculas de compatibilidad de clase 2, ¿no?, siendo que no son propiamente células presentadoras de antígeno profesionales. O también puede haber antagonismo, ¿no?, moléculas que hacen acciones opuestas. Por ejemplo, en esta célula B, la interleuquina 4 fomenta la producción de anticuerpos y el interferón gamma, que más bien participa en la interacción, la respuesta celular, más bien disminuye la transcripción de los genes de inmunoglobulina. Entonces, en un lugar, ¿no?, en una parte del cuerpo donde haya más cantidad de la interleuquina 4, que esto va a ser producido en parte por las células del sistema inmune innato, esto va a permitir que haya producción de anticuerpos, y en cambio en otro sitio donde haya más bien más interferón gamma, las células B se van a apagar, dando paso a que más bien sean células NK, células citotóxicas, las que cumplan con sus funciones. En esta diapositiva les ilustra cómo después de la activación de estos linfocitos T helper, estos pueden tanto producir receptor de interleuquina 2 como producir la interleuquina 2. En cualquiera de estos casos, finalmente lo que va a ocurrir
es que estas células se van a multiplicar, ¿no? Y vamos a tener aquí nuevas células hijas que si se encuentran con más cantidad de la interleuquina 2, a su vez van a continuar con estos ciclos de multiplicación. Bien. Aquí tenemos la señal 1, la señal 2, la señal 3 y bueno, estamos viendo qué señales 3, ¿no? La interleuquina 12, el interferón gamma, van a permitir que se active un factor de transcripción que se llama TBET, y esto va a permitir que la célula se convierta en una célula TH1. Esta célula TH1 produce ciertas citocinas principales, como ser el interferón gamma, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa, aparte de otras. Si en vez de eso la célula fue activada en presencia de interleuquinas 4, 33, puede que se lea un otro factor de transcripción, que es el GATA3, y voy a tener aquí una célula TH2, productora de interleuquinas 4, 5, 6 y 3. O si más bien en ese ambiente tenía interleuquina 6, 1, un factor transformador de crecimiento beta, podría más bien tener la expresión del ROR gamma T y entonces células TH17. Y así sucesivamente. El ambiente de citocinas va a definir qué clase de citocinas va a producir a continuación la célula que había sido estimulada de esta manera. En esto, por ejemplo, les ilustro algo que ya habíamos visto antes. El macrófago, como célula presentadora de antígenos, está presentando el antígeno a estas células CD4 de clase TH1 y esta célula TH1 responde al macrófago con el interferón gamma. El interferón gamma va a permitir que este macrófago destruya a las bacterias que había fagocitado y a su vez produzca factor de necrosis tumoral e interleuquina 12. Y esta interleuquina 12 va a facilitar la conversión de linfocitos T-helper TH0, o sea, sin polarizar, a células TH1 que permitan hacer lo mismo. Así que si yo estaba invadido por bacterias y mis macrófagos las han fagocitado, mis macrófagos van a permitir que se produzcan más linfocitos que me permitan destruir más bacterias, ¿no? Esa es la forma en que este sistema inmune innato está regulando de qué manera se va a despertar el sistema inmune adaptativo. Aquí podemos ver una interacción más compleja. Ha habido la activación, en este caso de la célula TH2 por parte del linfocito B. Este linfocito B se va a activar, va a producir distintas citocinas, pero fíjense al final, cuando ocurre la maduración, para que estas células B sean células plasmáticas productoras de anticuerpos, que el ambiente de citocinas va a definir si estas células van a producir inmunoglobulina E, A, M, G. Entonces, este ambiente de citocinas, es decir, ¿dónde ocurrió la respuesta inmunológica? Ocurrió en la mucosa. Bueno, se dan cuenta de que se ocurre en la mucosa,
es conveniente que se produzca inmunoglobulina A. Entonces, en la mucosa ya se darán cuenta de que es más fácil que estén presentes las citocinas que permiten la producción de inmunoglobulina A. O más bien, ha sido una respuesta que está ocurriendo en el vaso, ¿no? Frente a un antígeno que se encuentra circulante, ¿no? En este caso, pues más fácilmente tendré una respuesta de inmunoglobulina G, por ejemplo. Esto les ilustra un poco más de lo mismo. Nótese la interacción que tienen las células TH1 con las células TH2. Esto es algo bastante importante. Tal como habíamos visto, primeramente ha habido un antígeno que permite de forma selectiva que esta célula T virgen madure a una célula TH1. Esta célula TH1 produce interferón gamma, ¿no? Ya saben, esto permite la inmunidad mediada por células, pero a su vez el interferón gamma impide que las células TH0 se conviertan a células TH2. Es decir, que en cada lugar, de acuerdo al clima de citocinas, solo va a haber una clase de respuesta inmunológica por vez, porque estas respuestas inmunológicas son mutuamente excluyentes. Si se comprende esto, vamos a ver que donde hay respuesta TH1, no hay respuesta TH2, y viceversa. Si hay respuesta TH2, que es la que permite la inmunidad humoral, no hay respuesta TH1. Esto es importante desde las alergias, ¿no? Saben que las alergias básicamente se tiene una respuesta humoral con producción de muchos anticuerpos, o de la respuesta a vacunas o infecciones. Habrán visto que hay personas que han pasado el coronavirus, por ejemplo, y que no tienen anticuerpos. No, pues estos simplemente han tenido una respuesta más bien celular. Y ocurre una u otra. Claro, en una parte del organismo puede ocurrir a la misma cosa una y otra de acuerdo al ambiente de citocinas. Pero de manera local hay que decidirse. No se puede malgastar recursos en respuestas que vayan a ser mediocres. Por lo tanto, o se ataca con artillería o con infantería. No, no vale la pena disparar a donde yo tengo soldados. No vale la pena enviar soldados a un lugar que ya está totalmente demolido. La célula T reguladora tiene distintos mecanismos que permiten la inhibición de las otras células del sistema inmune. Y en este caso,
varias cosas que van a afectar a la activación de este linfocito T. Aquí vemos cómo esta célula T reguladora cumple además con otras funciones, ¿no? En este caso, el epitelio dañado produce DAMP, ¿no? Señales de peligro. Se van a producir aquí interleuquinas 18 y 33, y esto va a activar a las células T reguladoras para que produzcan una molécula, la anfirregulina. Esta anfirregulina, a su vez, va a permitir la regeneración de las células epiteliales dañadas. Aquí vemos el fenómeno de permisión. Aquí podemos ver cómo si sobre una misma célula dendrítica tenemos una célula T helper y una célula T citotóxica, las citocinas producidas por la célula T helper pueden activar a la citotóxica, pero puede que no estén estas células unidas simultáneamente. Aquí vemos entonces que el solo hecho de que haya habido una interacción favorable entre la célula T helper y la célula dendrítica, a continuación va a permitir que la célula dendrítica estimule favorablemente a la célula T citotóxica, ¿no? Sin que hayan ocurrido estas dos cosas simultáneamente. Aquí vemos la muerte dependiente del receptor de muerte. ¿No? Entonces, en este caso, la interacción Fas-ligando va a permitir la apoptosis. ¿No? Aquí se puede ver cómo, cómo ocurre la apoptosis en la célula diana, ¿no? Se puede ver la célula de la derecha como tiene ahora el citoesqueleto desorganizado, como grumoso, porque está ocurriendo la digestión de sus proteínas a través de estas caspasas. Recuerda que había dos clases de apoptosis, ¿no? Una vía 1 y una vía 2. Luego de que ocurre la apoptosis, esto permite que haya alteraciones de la membrana. Estas alteraciones de la membrana a continuación permiten la fagocitosis de la célula. Aquí les muestra un poco lo que ocurre en los centros germinales linfoides, ¿no? Cómo se comienza con las células B en la zona oscura, luego se pasa a la zona basal clara, la zona apical clara, y finalmente después de esto se va a tener las células B de memoria y células plasmáticas. Aquí les muestra el darwinismo, ¿no? El darwinismo de los receptores de la célula B. ¿No? Puede haber mutaciones que aumentan la afinidad del receptor, ¿no? A través de la hipermutación somática.
si ha habido un aumento de la afinidad o especificidad de la molécula, una mutación buena, pues estas células van a monopolizar más tiempo el antígeno, con lo cual estas sí van a multiplicarse y las que tienen mutaciones malas o que no hayan mutado, pero que realmente no haya sido tan buena la afinidad, pues van a ir en descenso, ¿no? Porque para que la célula llegue a activarse tiene que unirse al ligando. Y si todo el ligando está siendo ocupado por las moléculas de muy alta afinidad, de estas mutaciones buenas, entonces siempre va a quedar menos para las malas. Listo. La respuesta ya es conocida. El resultado de esto va a ser que finalmente solo producimos anticuerpos de los mejores que podemos producir. No malgastamos nuestros recursos en producir anticuerpos mediocres si es que tenemos anticuerpos mejores. Aquí les muestra cómo ocurre el ensamblado de la molécula de inmunoglobulina. Es pues algo complejo porque ya saben que la molécula de inmunoglobulina está conformada por cadenas pesadas y cadena ligera y al mismo tiempo además están unidas estas cadenas pesadas entre sí, formando pues un tetrámero, ¿no? De dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Aquí les muestra algo que ya conocían, ¿no? Respuesta primaria, ¿no? Me coloco al antígeno por primera vez. Voy a producir primero inmunoglobulina M. Después va a comenzar la producción de inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M tiende a bajar rápidamente. En cambio, la inmunoglobulina G tarda más tiempo en disminuir sus valores. Luego de que coloco una segunda dosis del antígeno, voy a tener más bien una rápida producción de más inmunoglobulina G, pero también puedo reclutar nuevas células vírgenes que me permitan la producción de IgM. Pero nótese que ahora se produce menos IgM que la primera vez, porque justamente es más fácil que el antígeno sea primeramente ya captado por los anticuerpos que ya estén producidos antes que sea captado por células nuevas. No, aquí les hace el recordatorio, ¿no? De cómo ocurría la recombinación de cambio de clase. Aquí les muestra el número de mutaciones somáticas por cada 1000 pares de bases. Aquí se pueden percatar, ¿no? De que en una respuesta secundaria tengo más cantidad de mutaciones, en una respuesta terciaria tengo más cantidad de mutaciones. Es decir, que mientras más veces me expongo a un antígeno, se está intentando producir anticuerpos más diversos, ¿no? Y entre estos, pues habrá anticuerpos basuras, pero también va a haber anticuerpos de alta especificidad, de alta afinidad, de mayor capacidad neutralizante. Entonces, por eso, igual que cuando alguien estudia, ¿no? Mientras más repasos, mientras más exposiciones tiene el antígeno, finalmente tanto mejor es la respuesta inmunológica frente a este. Aquí les muestra la densidad de la diversidad en la región determinante de complementariedad. Recuerdan que había una diversidad de la línea germinal, ¿no? La diversidad BDJ, pero también les muestra que alrededor de esto también tenemos una diversidad somática, ¿no? Que al final pues llega a ser incluso más amplia que la diversidad simplemente por la recombinación BDJ. Aquí les muestro un detalle, es un detalle curioso. Ya estamos
cerca de finalizar el capítulo. Son muchas diapositivas, pero son rápidas de explicar cada una. Fíjense estas barras. Aquí les muestra el grado de afinidad de los anticuerpos producidos, ¿no? Les muestra la fracción de células de memoria para cada antígeno específico. ¿Qué pasa si yo pongo un antígeno en pequeña cantidad? ¿Qué receptores se van a unir al antígeno cuando está solo en pequeña cantidad? Pues por fuerza solamente se va a poder unir el antígeno que tenga la suerte de encontrarse con receptores de alta afinidad, ¿no? Entonces, el resultado de colocar cantidades pequeñas de antígeno es la selección de anticuerpos de alta afinidad. En cambio, si el antígeno es abundante, se van a seleccionar, ¿no? Va a haber la unión a moléculas tanto de baja afinidad como de alta afinidad. E incluso va a ocurrir algo. Las moléculas de mayor afinidad pueden llegar a tener una sobreestimulación con la eliminación de las mismas, ¿no? La generación de tolerancia. Por eso, cuando yo hago una vacuna y lo que me interesa es que se produzcan anticuerpos de alta calidad, de alta afinidad, ¿no? Lo que voy a hacer es colocar dosis pequeñas del antígeno, pero muchas veces. E incluso también ocurre lo contrario, ¿no? Como pueden ver, si la cantidad de antígeno es desbordante, esto puede hacer que se tenga una respuesta inmunológica moderada con pérdida de la capacidad de producir respuestas intensas. Aquí les muestro unos modelos de cómo se producen las células efectoras y las células de memoria. Son modelos, o sea, básicamente pasan ambas cosas, ¿no? Se producen para efectos prácticos al mismo tiempo células efectoras y células de memoria cuando ocurre el encuentro con un antígeno. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando ocurre la división de esta célula que ha sido activada, va a ocurrir que una de las mitades era la que estaba pegada a la otra célula y la otra, la mitad opuesta. Entonces, la que está en el lado opuesto, según esto, se va a convertir en célula de memoria y más bien la que estaba pegada a la otra célula va a ser la célula efectora. Aquí les muestra cómo un receptor, el CD44, es capaz de inhibir la muerte inducida por Fas ligando. Aquí les muestra las células tímicas que finalmente vamos a tener por su exposición al antígeno, células de memoria T centrales, células efectoras de memoria, ¿no? Y finalmente las células efectoras. Y finalmente, ¿no? Y esto es algo que vamos a ver a continuación en el próximo capítulo, hoy lo vamos a dejar aquí. ¿Qué receptores están presentes en las células vírgenes? ¿No? Pueden ver que en la célula virgen tengo receptor de interleuquina 7, que es el que permite la supervivencia de los linfocitos, pero no tengo de los otros receptores. En las células efectoras tengo distinto, tengo menos receptor de interleuquina 7, pero en vez de eso las células viven gracias al receptor de interleuquina 2, 4, 15. Y
hay un momento en el cual el antígeno ya ha sido eliminado. Entonces, todo el compartimiento de células efectoras va a destruirse por apoptosis, ¿no? Ya no hace falta mantener estas células efectoras cuando ya no hay el antígeno. Entonces, ¿quiénes van a sobrevivir? Las células de memoria. Si lo notan, los receptores de las células de memoria son idénticos a los receptores presentes en las células vírgenes. Ya está. Esto ha sido el capítulo de producción de efectores. Espero que haya estado claro. Para la próxima clase vamos a avanzar mecanismos de control. Entonces, en estos mecanismos de control, vamos a entender cosas sencillas de por qué después de que hemos tenido muchas infecciones no nos queda un aumento permanente de los linfocitos, como incluso factores hormonales son capaces de modificar la respuesta inmunológica, entre otras cosas. ¿Alguna duda hasta el momento? Doc, tengo una duda, pero no respecto al tema. Sí, todo Es tranquilo. respecto a las vacunas. Sí, Bueno, actualmente se está hablando que el Sputnik se tiene que tener 3 meses entre la primera y la segunda dosis, ¿verdad? Y bueno, sí, recuerdo un poco de lo que usted nos ha explicado, eso tiene sentido porque la respuesta llega a ser más efectiva por las curvas de asimilación y demás, ¿verdad? sí. Pero es que el problema es que, bueno, mi familia han escuchado eso y les trato de explicar que es así, pero no me creen y no sé cómo más abordar el tema porque no sé, mis conocimientos inmunológicos no llegan a tanto, digamos, porque supongo que es lo mismo para una vacuna que una infección. Sí, bueno, lo que pasa es que tenemos contrainteligencia. Ha habido una serie de conspiranoicos que han metido la idea de que se está negando el derecho a la salud de las personas y que al colocar la vacuna con 3 meses de separación, se está haciendo de que sea como vacunarse la primera vez, ¿no? Como que su cuerpo se va a olvidar. Entonces, colocarse la segunda dosis va a ser inútil, ¿no? Ha habido esa información circulando. Entonces, alguien que ha escuchado eso, pues ya se queda con ese temor. Simplemente hay Pero, que hacer recuerdo de que la memoria inmunológica es permanente. O sea, es cierto de que la buena protección que voy a tener va a ir declinando en esos 3 meses, pero que el tiempo originalmente propuesto de 21 días era más bien el tiempo mínimo que puede haber entre dosis y dosis. No es que la respuesta inmunológica se pierda en esos 3 meses entre una dosis y la otra. Lo que pasa es que se cambió de estrategia porque resulta más conveniente vacunar al doble de personas a una sola dosis que vacunar a solamente la mitad con las dos dosis completas. ¿No? Eso es lo que se ha visto. Entonces, se está siguiendo este nuevo régimen. Y 3 meses es un tiempo razonable en el cual todavía se tiene la suficiente respuesta inmunológica derivada de la primera dosis para que el riesgo de infección de aquellos que tienen solamente una dosis puesta no sobrepase el beneficio de haber vacunado a más personas con una sola dosis por cada tiempo dado. Doc, entonces no es que esta vacuna necesite un estudio que demuestre que estos 3 meses son efectivos, basta con ver inmunología básica, ¿verdad? Bueno, sí, o sea, esa es la idea. Todo esto ya se sabía de antemano. De hecho, el fundamento de la Janssen es que ni siquiera se coloca la dosis de refuerzo. Entonces, es que el estudio, una cosa es la teoría, ¿no? Ya conoces la teoría, o sea, debería funcionar, pero muchas cosas no funcionan como se espera. Entonces, para esto se hace la demostración experimental.
Entonces, en esta demostración experimental se hizo los ensayos clínicos y en estos ensayos clínicos se ha visto que de verdad es como dice la teoría, que en verdad esperar más tiempo entre una dosis y otra permite una respuesta más potente y más duradera que si no espero nada entre una dosis y otra. O sea, como contraejemplo, ya les digo, ¿no? El más listo de la clase, ese genio superdotado que se coloca una dosis y como es, pues, un genio, dice, no, pues, voy a colocarme la segunda dosis a la semana de haberme puesto la primera, ¿no? Y con esto voy a tener una respuesta todavía mejor. Pues tengo riesgo, uno, con dosis juntas, todavía ni produje respuesta inmunológica contra la primera, ¿no? Estoy recién comenzando, pero tengo más antígeno. Resultado, voy a tener más bien selección de anticuerpos de más mediocre calidad. Segundo, ni siquiera va a contar como dosis de refuerzo. Todavía sigo dentro de la etapa de respuesta primaria. Así que voy a tener nada más respuesta primaria con una amplia diversidad de anticuerpos más mediocres e incluso con supresión de aquellos que podían haber sido más específicos. ¿No? Resultado, el, entre comillas, listo de la clase, que se ha puesto doble dosis de vacuna, al final resulta más perjudicado. Gracias, Doc. Muy bien. Bueno, pues cuídense, que tengan un excelente fin de semana. Hablamos la semana que viene. Hasta luego. Gracias.